Hay fantasmas atrapados en el código, ecos que susurran a través de la estática. Esta noche escucharemos 5 máquinas que hablaron con ellos. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió David desde Santiago de Chile. Las noches en Santiago tienen su propia banda sonora. El murmullo lejano del tráfico, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Yo era conductor de Cabify y ese era mi mundo. Pero hay noches en las que esa banda sonora se apaga y solo queda un silencio que te devora. Esa noche fue una de esas. Era mi último viaje. Una solicitud a las afueras de la ciudad, en una zona residencial que no conocía bien. Llegué a la dirección indicada, un chalet moderno con las luces apagadas. Esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. El pasajero no apareció. Cancelé el viaje, frustrado, y me preparé para volver a casa. Fue entonces cuando mi teléfono emitió un nuevo sonido. La app se había reiniciado sola. Y en la pantalla, un nuevo viaje ya estaba aceptado. Sin pasajero, sin origen, solo un destino fijado en un punto desconocido de la precordillera. Mi primer impulso fue apagar el teléfono, pero algo me lo impidió. Una curiosidad fría, casi morbosa. Pensé que era un error del sistema, un viaje fantasma que desaparecería. Decidí seguir la ruta solo por unos minutos para ver qué pasaba. La voz robótica del GPS comenzó a guiarme. En 200 metros, gire a la derecha. Las calles familiares de Santiago dieron paso a carreteras secundarias. Las luces de la ciudad se convirtieron en un resplandor lejano en mi espejo retrovisor. La radio empezó a fallar, ahogándose en estática hasta que solo quedó el silencio. El asfalto se convirtió en un camino de tierra, y los faros de mi coche eran lo único que cortaba una oscuridad total y absoluta. El aire dentro del coche se sentía frío, pesado. Fue entonces cuando la voz del GPS cambió. Ya no era la voz sintética y neutral de siempre. Se volvió más plana, más lenta. Cada palabra era pronunciada con una claridad escalofriante, inhumana. Continúe por el camino no pavimentado. No era una sugerencia, era una orden. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos. Quería dar la vuelta, pero mi cuerpo no respondía. Era como ser un pasajero en mi propio coche. Después de lo que pareció una eternidad, el camino terminó abruptamente frente a una casa. Era una estructura de madera, vieja y ruinosa. Una silueta deforme contra el cielo sin estrellas. Las ventanas eran agujeros negros, vacíos. El punto rojo en mi GPS pulsaba rítmicamente, justo en el centro de la casa. Y entonces, la voz habló por última vez. No dijo, ha llegado a su destino. Dijo, el viaje ha terminado. Bájate. El motor de mi coche se apagó solo. Las luces parpadearon y murieron, sumiéndome en la oscuridad. Y en una de las ventanas superiores de la casa, una luz débil y amarillenta se encendió, como un ojo solitario que se abría para recibirme. No sé cómo lo hice, no sé de dónde saqué las fuerzas, pero arranqué el teléfono de su soporte, abrí la puerta y corrí. Corrí por ese camino de tierra sin mirar atrás, con el sonido de mis propios jadeos y el latido de mi corazón en los oídos.
Corrí hasta que el asfalto volvió a aparecer bajo mis pies, hasta que la primera luz de la civilización apareció en el horizonte. Abandoné el coche allí. Nunca volví. Borré la aplicación, pero la voz sigue en mi cabeza. Ahora, cada vez que una app me sugiere una ruta desconocida, no puedo evitar preguntarme, ¿quién eligió realmente el destino? Esta historia nos fue enviada por Valeria desde Monterrey, México. Compré el asistente virtual por capricho. Se llamaba Aura. Una pequeña esfera negra que prometía simplificar mi vida. Y al principio lo hizo. Ponía mi música, me daba el pronóstico del tiempo, programaba mis alarmas. Era una pieza de tecnología conveniente y silenciosa, hasta que decidió dejar de serlo. La primera vez ocurrió una noche, mientras estudiaba. Un silencio total en mi apartamento, solo el sonido de mis dedos en el teclado. De repente, la esfera se iluminó. No se encontraron resultados para esa pregunta, dijo con su voz neutra. Me quedé helada. Yo no había dicho nada. Lo achiqué a un error, a que quizás había confundido el crujido de mi silla con una palabra. Me reí nerviosamente y seguí con lo mío. Pero los errores se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido. Era un susurro, apenas audible, que salía del altavoz. No era la voz de Aura. Era un susurro real, humano. Una voz de anciana. Y dijo un nombre. Clara. Me senté en la cama, con el corazón martillando en mi pecho. Clara era mi abuela. Había muerto hacía 5 años. Pensé que lo había soñado. Pero a la noche siguiente, ocurrió de nuevo. No fue un susurro. Esta vez, Aura, sin que nadie se lo pidiera, empezó a tocar una canción. Una vieja balada que mi abuela solía tararear mientras cocinaba. Una canción que no había escuchado desde su funeral. El miedo empezó a instalarse en mi apartamento como un invitado no deseado. Desenchufé el aparato durante días, pero el silencio era casi peor. La curiosidad, esa terrible curiosidad humana, me pudo. Lo volví a enchufar. Durante una semana no pasó nada. Empecé a pensar que me lo había imaginado todo. Y entonces, una noche, mientras leía en la cama, la esfera se iluminó. Y susurró otro nombre. Mateo. Mi abuelo. Muerto hace solo 6 meses. Ya no era curiosidad. Era terror puro. Me senté, miré directamente a la esfera negra y pregunté con voz temblorosa: ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? El anillo de luz del aparato parpadeó. Y luego, una voz respondió. No era la voz de Aura. Era la voz de mi abuela, distorsionada, como grabada en una cinta vieja. Valeria, mi niña. Y luego, otra voz se unió. Una voz masculina, rasposa, la de mi abuelo. Estamos aquí. Mi garganta se cerró. No podía respirar. Y entonces,
Las dos voces, superpuestas, como un eco del infierno, susurraron juntas la última frase. Estamos esperándote. Grité. Agarré el aparato y lo estrellé contra la pared. Se hizo añicos, pero incluso mientras los pedazos caían al suelo, juraría que escuché un último susurro saliendo de sus circuitos rotos. Lo recogí todo, lo metí en una bolsa y lo tiré al contenedor más lejano que encontré. Ahora duermo con las luces encendidas y he tirado todos mis aparatos electrónicos, porque he aprendido que cuando le das una voz a una máquina, nunca sabes quién decidirá usarla para responder. Esta historia nos la envió Ricardo desde Lima, Perú. Sofía y yo llevábamos 3 años juntos. Conocía cada inflexión de su voz, cada matiz de su risa, el sonido de su respiración cuando dormía. Su voz era mi hogar. Nunca imaginé que un día esa misma voz se convertiría en la banda sonora de mi peor pesadilla. Estábamos en el sofá, viendo una película. Una noche de viernes normal y corriente. Mi teléfono, que estaba en la mesita de centro, empezó a vibrar. Lo ignoré, pero siguió vibrando, insistente. Con un suspiro de fastidio lo cogí y me quedé helado. En la pantalla, iluminado, estaba el nombre de Sofía y su foto. Me giré para mirarla. Ella estaba allí, a mi lado, absorta en la película. No se había movido. Su teléfono estaba en su bolso, al otro lado de la habitación. «Sofía», le dije, mostrándole la pantalla. Ella me miró, confundida. «¿Es una broma?», preguntó. Mi pulgar temblaba mientras aceptaba la llamada. Me llevé el teléfono a la oreja. Al principio, solo hubo silencio, roto por un ruido blanco, como el de una carretera lejana. Y entonces escuché una voz. Era la voz de Sofía, inconfundible. Pero no estaba calmada. Estaba gritando: «¡Ricardo, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡No puedo salir!». Miré a la Sofía que estaba a mi lado. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, el terror reflejado en su cara. Podía escuchar los gritos que salían de mi teléfono. Ella también los oía. «Estoy atrapada, está oscuro y hay un olor a metal quemado». «¡Ricardo!», gritaba la voz en la línea. Mi sangre se convirtió en hielo. El olor a metal quemado. El sonido de hierros retorciéndose. Hace un año, antes de conocerme, Sofía había tenido un accidente de coche terrible. Quedó atrapada entre los hierros durante casi 1 hora. Era un trauma del que nunca hablaba. La Sofía que estaba a mi lado empezó a llorar en silencio, tapándose la boca con las manos. En la línea, su otra voz seguía gritando una y otra vez: «¡No me dejes aquí! ¡No me dejes morir aquí!». ¿Dónde estás?», logré susurrar al teléfono. Hubo una pausa. Los gritos cesaron. Y entonces la voz, ahora un susurro frío y metálico, tan diferente pero innegablemente suyo, respondió: «Estoy sentada a tu lado y estoy muerta». La llamada se cortó. El silencio en la habitación era absoluto. Miré a Sofía. Su rostro estaba pálido como el papel, bañado en lágrimas.
No era un fantasma. Era real, estaba viva y estaba tan aterrorizada como yo. Nos mudamos de ese apartamento, pero el miedo no se quedó atrás. A veces, cuando Sofía habla, escucho un eco en su voz. Un eco metálico, frío, que me recuerda a esa llamada. Y me pregunto si la Sofía que sobrevivió a ese accidente realmente volvió sola. Esta historia nos la envió Isabela desde Barcelona, España. Soy diseñadora gráfica freelance. Mi portátil es mi vida, mi oficina, mi ventana al mundo. Cuando el mío se estropeó, compré uno de segunda mano en una tienda de la calle Sepúlveda. Era potente, rápido y a buen precio. El vendedor me dijo que había sido de una estudiante de arte. Lo formateé, instalé mis programas y empecé a trabajar. Fue una semana después cuando encontré el archivo. Estaba oculto en una partición del disco duro que el formateo no había tocado. Se llamaba paradespués.mp4. Pesaba solo unos pocos megabytes. Mi curiosidad profesional me pudo. Hice doble clic. Lo que di me desconcertó. No era una película ni un vídeo casero. Era una grabación estática, de mala calidad, de una habitación vacía. Una habitación con paredes blancas, un suelo de madera y una única silla de madera en la esquina. La cámara no se movía, no había sonido. Solo una imagen silenciosa y granulada. Duraba exactamente 1 minuto. Al final, se cortaba abruptamente. Intenté borrarlo. Arrastré el archivo a la papelera, la vacié, pero al reiniciar el portátil, el archivo estaba de nuevo allí. Mismo nombre, mismo lugar. Intenté borrarlo desde la terminal, usando comandos de administrador. Acceso denegado, decía la pantalla. Era imposible. Empecé a obsesionarme. Cada día abría el archivo, esperando ver algo diferente. Y una noche, algo cambió. La silla en el vídeo ya no estaba vacía. Sentada en ella había una mujer. Tenía el pelo largo y oscuro y llevaba un vestido blanco. No se movía, simplemente estaba allí, mirando hacia un lado, fuera de plano. Sentí un escalofrío. Cerré el vídeo de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Estaba enloqueciendo. Había estado esa figura siempre ahí y no la había visto. A la noche siguiente, con manos temblorosas, volví a abrir el archivo. La mujer seguía allí, pero esta vez su cabeza estaba girada ligeramente. Ahora miraba directamente a la cámara, directamente a mí. Sus ojos eran 2 pozos oscuros y vacíos. No parpadeaba, solo miraba. Grité y cerré el portátil, pero la imagen se quedó grabada en mi mente. La mujer en la silla, observándome desde un vídeo que no podía borrar. Durante días no encendí el ordenador, pero necesitaba trabajar. Finalmente, reuní el valor y lo abrí. Pero esta vez fue diferente. El archivo ya no estaba en el disco duro. Se había movido. Estaba en mi escritorio. Y su nombre había cambiado. Ahora se llamaba paradespués.mp4. No lo abrí. Llevé el portátil a un callejón y lo destrocé con un martillo hasta que solo quedó un amasijo de plástico y metal. Compré un ordenador nuevo. Pero a veces, cuando trabajo hasta tarde y la pantalla se queda en negro por un segundo, me parece ver un reflejo.
Un reflejo que no es el mío. El reflejo de una mujer de pelo oscuro, sentada en una silla, observándome en silencio desde el otro lado del cristal. Esta historia nos la envió Miguel desde Quito, Ecuador. Cuando nace tu primer hijo, el mundo se reduce a su respiración. Compramos el mejor monitor de bebé que encontramos. Vídeo en alta definición, visión nocturna, sensor de movimiento. Nos prometía tranquilidad. ¡Qué ironía! Esa cámara se convirtió en la ventana a un horror que nunca podré olvidar. Mi hijo Lucas tenía solo 6 meses. Una noche, mi esposa y yo estábamos viendo la tele en el salón. El pequeño monitor estaba en la mesita, mostrando a Lucas durmiendo plácidamente en su cuna. Todo estaba en calma. De repente, el monitor emitió un pitido. Era la alerta de movimiento. Miré la pantalla. La imagen era en blanco y negro, granulada por la visión nocturna. Lucas seguía dormido. No se había movido. Pensé que había sido un fallo, quizás una polilla volando cerca del sensor. Pero la alerta volvió a sonar. Esta vez miré con más atención. Y entonces mi corazón se detuvo. En la esquina de la pantalla, justo al lado de la cuna, algo se había movido. Era una sombra, pero no era una sombra normal. Era más oscura que el resto de la oscuridad de la habitación. Parecía sólida. Deben ser las cortinas, le dije a mi esposa, aunque mi voz sonaba hueca. Pero no había viento. Las ventanas estaban cerradas. Observamos la pantalla, sin respirar. La sombra se deslizó lentamente desde la esquina y se detuvo justo encima de la cuna. Tomó forma. Era alta y delgada, con brazos y piernas que parecían demasiado largos, como los de un insecto. No tenía rostro, no tenía rasgos. Era un vacío con forma humana. Mi esposa ahogó un grito. Yo estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La figura se quedó allí, inmóvil, durante un minuto que pareció un siglo, simplemente observando a mi hijo. Luego, muy lentamente, uno de sus largos brazos comenzó a descender hacia la cuna. Eso rompió mi parálisis. Salté del sofá y corrí hacia la habitación de Lucas como un loco. Irrumpí, encendí la luz de golpe. La habitación estaba vacía, silenciosa. Lucas se despertó por el ruido y empezó a llorar, pero no había nada allí, ninguna sombra, ninguna figura, nada. Mi esposa llegó detrás de mí, pálida como un fantasma. ¿Lo viste?, susurró. Asentí, incapaz de hablar. No dormimos esa noche. Nos quedamos en la habitación de Lucas, vigilando cada sombra. Al día siguiente, arranqué la cámara de la pared y la destrocé. Algunos amigos nos dijeron que fue una interferencia, otros que fue el estrés de ser padres primerizos. Pero nosotros lo vimos. Los dos lo vimos. Lucas ya tiene 3 años. A veces, por la noche, se despierta llorando y señala la esquina vacía de su habitación. Y cuando me pregunta quién es el hombre largo y oscuro que lo mira desde allí, yo le miento. Le digo que solo fue un mal sueño,
pero sé que no lo es. Porque a veces, en el silencio de la noche, todavía escucho el pitido fantasma de la alerta de movimiento en mi cabeza. Las sombras nos observan, a veces a través de una pantalla. Hay más historias esperando en la oscuridad. Si te atreves a escucharlas, suscríbete y activa las notificaciones. Y si alguna vez tu tecnología se ha comportado de una forma que no puedes explicar, cuéntanoslo en los comentarios.